alabanzas a mi Señor. Con alegría yo cantaré alabanzas a mi Señor. Como cordero yo saltaré, en su presencia me gozaré. Como cordero yo saltaré, en su presencia me gozaré. Bautízame, lléname, mi Señor, con tu espíritu avívame. Bautízame, lléname, mi Señor, con tu espíritu avívame. Como cordero yo saltaré, en tu presencia me gozaré. Como cordero yo saltaré, en tu presencia me gozaré. ¿Quiere disfrutar de algo delicioso, dulce, riquísimo, tortas, pasteles, kuchen, todo en cóctel, un momento inolvidable? Con pedidos para particulares, empresas, ocasiones especiales, todo un mundo de pastelería para todo tipo de eventos, matrimonios, bautizos o simplemente darse un gusto. Con Pastelería Anguisa. Contactos al WhatsApp +569 4171 0979. Gestión Inmobiliaria Veraca S.p.A. tiene una amplia oferta en casas, departamentos, propiedades, venta, compra y arriendo. El sueño de la casa propia. Convenios y toda la asesoría en materia de viviendas sociales, privadas y particulares. Más información al fono WhatsApp +569 5232 5566. Vecina, vecino, Almacén San Ignacio tiene de todo para la despensa de su hogar. Pan, cecinas, confites, lácteos, bebidas, congelados, abarrotes, artículos de aseo, artículos escolares y mucho más. Estamos ubicados en Altos de Cantillana, en Avenida Circunvalación 2254. Atendemos de 8 de la mañana hasta las 22 horas, 10 de la noche, en horario continuado. Almacén San Ignacio, con todo medio de pago más cerca de su hogar. En Radio y TV Somos HD nos juntamos en la transmisión de tu programa La Mañana de Esperanza junto al pastor Ángel Mesina. Todos los lunes, miércoles y viernes de 9 a 11:45 horas, Chile. Compartiremos la oración, la palabra de Dios, información local, saludos, contactos en directo, música cristiana y alabanzas. Te invitamos a ver y escuchar La Mañana de Esperanza. En Radio y TV Somos HD te invitamos al programa Tiempos Nuevos. Todos los lunes, miércoles y viernes a las 20:30 horas. Nos reunimos en Tiempos Nuevos con el pastor Miguel Silva en directo desde Brasil. Quédate con nosotros en Radio y TV Somos HD. Síguenos en nuestras redes sociales y déjanos tus mensajes al WhatsApp +569 4411 4181. En Radio y TV Somos HD, este y todos los viernes a las 22 horas nos acompañará la hermana Lo en un programa que nos llevará a temas de conversación familiar, interés social, orientación, ayuda, consejos y la palabra de Dios. Un enfoque distinto de la vida cotidiana desde una perspectiva cristiana. Te esperamos este viernes a las 22 horas por la señal de Radio y TV Somos HD.
que nos llamó a su luz. Y ahora lo nuevo de Unción Tropical. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. No, y no me lo dio. Atención amigos de Radio y TV Somos HD. A contar de este viernes y todos los viernes el programa Óleo de Alegría. Será un tiempo de alegría, aprendizaje y muchas sorpresas más. Jesús quiere transformar tu lamento en baile. No te lo pierdas. Hoy a las 22:30, Óleo de Alegría. El mundo no me lo dio. Ahí el gozo que tengo yo, el mundo no me. Por eso vamos a cantar en esta tarde que nada se compara a su amor, nada se puede comparar a nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Atención amigos y hermanos de Radio y TV Somos HD. Este jueves y todos los jueves a las 10:15 am comienza tu programa Huellas de Libertad, conducido por el pastor Leonel Villega y Luz de Villega. No lo olvides, este jueves y todos los jueves a las 10:15 am, Huellas de Libertad, transmitido por Radio y TV Somos HD. Lo más lindo.
indescriptible del Señor, que se despojó a sí mismo para darnos todo y nos presentó a su Hijo Jesucristo, en que nosotros podemos deleitarnos al conocerle a través de su palabra, a través de la Biblia. Podemos conocer a un Dios, a un Cristo, ¿verdad?, que ha dejado huellas verdaderas. Amén. Para quien quiere conocerle, encontrará e impactará la vida de cada uno de los que le siguen, porque en esa huella está su vida entera, está su vida, su pasión, su muerte y muerte de cruz. Él ha dado todo de sí en obediencia y nos ha dejado ejemplos, huellas a seguir en este peregrinaje, porque el primero que peregrinó fue Él acá en la tierra y nos dejó ejemplo en conducta, en carácter, en su sencillez, en su humildad, en su amor, en todo lo que implica el ser humano, porque Él fue 100% Dios y 100% hombre. Y como hombre nos dejó ejemplos verdaderos de cómo tú y yo podemos avanzar en esta vida siguiendo sus huellas, siguiendo sus pisadas, en amor, en rectitud. Amén. Amén. Y en obediencia por sobre todas las cosas. Esta huella nos recuerda todo de Él, en todo tiempo y en todo momento. Cuando nos ponemos a pensar en Él, podemos entender su gran amor. Y yo le puse un amor inescrutable. Inescrutable, les quiero decir que significa, hace referencia a algo tan misterioso, profundo o complejo que resulta imposible de averiguar, comprender o descifrar. Ese es el amor de Él. Es que es indescriptible, nadie lo puede describir exactamente, pero sí, cuando seguimos sus huellas, lo podemos entender, lo podemos sentir. Eso pasa con nosotros. Sentimos. ¿Por qué? Porque Él también nos hizo a nosotros con corazón, con sentimientos, para que nosotros podamos sentir y entender cuán grande amor tuvo para ti y para mí y para todos. Porque de eso se trata este programa, de animarte a que sigas la huella de Cristo. Y en ese seguir, en ese caminar, en ese peregrinar, lograremos conseguir o parecernos a Él, haciendo lo que Él nos pide, en obediencia, en amor. Amén. Y Amén. así que te animo a que puedas seguir las huellas de libertad. ¿Por qué lo pusimos de libertad? Porque el mismo Dios nos dio el libre albedrío, que es la capacidad que te da a vos, que me da a mí, de escoger. Podemos escoger de tomarlo o dejarlo, pero yo te animo y te digo que te conviene tomarlo. ¿Por qué? Porque es lo mejor, es la mejor decisión que podés hacerlo. Es la mejor decisión de tu vida, porque Él viene a nuestra vida para hacer una vida más llevadera, una vida más digna, una vida llena de paz, aunque la tormenta está ahí y no se puede detener. Pero cuando el Señor está en tu corazón, cuando el Señor está contigo, tu vida se llena de paz, se llena de amor, se llena de todo aquello que las personas buscan, inclusive con dinero, con todo, pero no la van a encontrar. Porque lo que Dios te ofrece no se compra con dinero, no se compra. Así que
en esta mañana queremos seguir con las huellas de libertad y animarte a que sigas este camino, estas huellas, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dos cosas importantes en lo que nos deja las huellas en la palabra de Dios, ¿cierto? Es poder seguir las huellas de Jesús, Amén. ¿cierto? Ujú. Tener esa predisposición en nuestro corazón de poder tener esa sensibilidad y esa decisión, ¿cierto? De poder fijarnos, no mirar unas huellas así de forma simple, de forma rápida, sino que las huellas de Jesús uno tiene que detenerse, tiene que disponer su corazón, ¿cierto? A poder querer examinar, querer escudriñar, querer meditar lo que es seguir las huellas de Jesús. Amén. Porque lleva una responsabilidad porque hemos sido salvos, hemos recibido algo por gracia, Ujú. ¿cierto? Y ese algo es nada más y nada menos que la salvación del alma. Amén. Es decir, es vida eterna, es vida eterna. Y eso es de gracia, es un regalo. Pero ese regalo tiene un compromiso de poder guardarlo, de poder cuidarlo, de poder transmitirlo a las generaciones. Entonces son dos cosas fundamentales lo que habla la palabra de las huellas. Primero, las huellas del amor de Dios, ¿cierto? Como tú decías, ¿cierto? De que esas huellas que se ven en todo lo que es la creación, hablaste del mar en el Salmo que compartiste, ¿cierto? Y que las grosuras salen, ¿cierto? Pero las huellas que deja la Escritura, las huellas que ha dejado en esta humanidad, en lo que conocemos, lo que es mundo y lo que conocemos que está afuera, ¿cierto? Esos son huellas de Dios, de la soberanía, de un Dios creador, de un Dios todopoderoso, que se hizo carne y bajó, ¿cierto? Tomó forma de hijo, ¿cierto? Tomó forma de Jesús, ¿cierto? Y anduvo en este mundo igual que tú y yo, y Él dejó huellas, ¿cierto? Y esas huellas tenemos que escudriñarlas y seguirlas, ¿cierto? Toma tu cruz y sígueme, ¿cierto? Que es... Lo más importante es que está disponible totalmente para todos los que quieran de seguir las huellas. Pero esto implica obediencia absoluta, obediencia total, que no es posible, que esto vamos edificando, así como se edifica una casa de a poco. Pero el cimiento más importante ya lo tenemos, Claro que sí. es Cristo. Ese es el cimiento, Cristo en tu corazón. Y nosotros como hijos, ¿cierto? Tenemos un cimiento que es la gracia, que es salvación. Y sobre ese fundamento tenemos que empezar a edificar nuestra vida. Nuestra vida, llámese lo que se ve y lo que no se ve, interior y exteriormente. Amén. Sí, ¿cierto? Porque sí. de eso se trata, de que lo más importante es que Él trabaja en el interior para que luego salga al exterior, ¿verdad? Claro. Por eso que primero es el ser, como dice el pastor Justiniano. Y después el hacer. El hacer. Sí. Porque si, como hablábamos en Gracias de Amor de las apariencias, ¿verdad? No sirven, no valen, sino que lo que está dentro del corazón, que pueda salir, y eso le glorifica a Dios ante todas las cosas, porque estamos para eso, para glorificarle. ¿Y cómo le glorificamos? Le glorificamos con nuestra obediencia. Amén. Le glorificamos con nuestra vida, con una vida en santidad. Con una vida en santidad implica seguir las huellas de Cristo, porque Él fue santo. Amén. Y en su palabra dice, sed santos como yo soy santo. Así que de eso se trata. Y estoy segura de que cada día Huellas de Libertad va a ir edificando tu vida y va a ir impactando cada vez más el amor de Dios en tu corazón. Amén. Amén. Para que puedas decidir en total libertad seguir las huellas de Cristo, las pisadas de Él.
Amén. Eso nos hace referencia, ¿cierto? Que un ejemplo de cuando en las películas se veía que estaban los americanos en la época de la conquista con los indios, ¿cierto? Que llegaba el ejército americano y siempre tenían un indio de su parte que él sabía leer las huellas del camino, dónde estaban, si eran caballos, y cuántos caballos eran, para dónde iban, cuánto tiempo pasaban. Así tenemos que tener nosotros, y tenemos esa ayuda del Espíritu Santo que nos da discernimiento para poder seguir las huellas de Jesús. Amén. Para poder entender de que tenemos que renunciar a nuestra propia vida, tenemos que entregar nuestra propia vida. Ese libre albedrío que se nos entregó, hicimos mal uso de ese libre albedrío que nos llevó al libertinaje, a tantos testimonios que tenemos los hijos de Dios, el antes de Cristo, ¿cierto? Y tenemos que saber que la ayuda magnífica, esplendorosa, la ayuda, ¿cierto?, que nos deja, ¿cierto?, el Padre y el Hijo, para que nosotros podamos tener seguridad, dice que nos sella con las arras del Espíritu. Amén. Que es un sello de garantía, Sí. ¿cierto? Que no vamos a perder la vida eterna. Es decir, que no estamos solos acá, estamos acompañados con el Amén. Espíritu Santo. Porque Jesús, cuando se fue, Él sí cumplió la promesa, el de enviarnos a su Espíritu. Entonces, desde aquel entonces, Él radica, Él vive acá en la tierra. Y solamente es abrirle tu corazón y seguir también al Espíritu Santo, obedeciendo sus palabras, y buscarle a Él, porque Él está aquí, en este momento Él está. Amén. Y Él quiere formarnos como maestro, como guía, como dirección, para que nosotros podamos realmente ser dirigidos totalmente a la voluntad perfecta del Padre. Amén. Porque eso es lo que tenemos que saber, las herramientas que tenemos nosotros como hijos de Dios para poder vivir, ¿cierto?, en libertad. Tenemos que seguir las huellas de libertad. Amén. Tenemos que seguir las huellas del Señor, que es lo que nos deja Él en la palabra. Tenemos que seguir, pero nosotros también tenemos un compromiso. Tenemos compromiso por una generación que nos está mirando, por una generación que vamos a tener que empezar a visualizar nuestras generaciones que vienen después de nosotros. Sí. Entonces, esa generación puede ser impactada tanto con el bien como con el mal. Pero nosotros estamos acá para impactar nuestras generaciones con el bien. Y todo lo que es bueno sabemos que viene de Dios. de Dios. Amén. Entonces, eso es lo importante, que tenemos que disponer nuestro corazón, tomar las cosas en serio. Hay una palabra que dice en Miqueas, dice el Señor, dice en Miqueas 6, 8, dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer el bien, solamente hacer justicia y amar misericordia. Amén. Y humillarte ante tu Dios. Entonces, hay una petición de Dios para nosotros, de que tenemos que accionar, tenemos que mostrar la justicia y tenemos que amar la misericordia. Entonces, por eso que es de suma importancia de que nosotros como hijos de Dios tengamos una relación íntima, diaria, con la palabra del Señor. Una relación íntima y diaria con el Espíritu Santo. Amén. Porque si no, no vamos a poder desarrollar el carácter de Cristo. Vamos a ser obstáculos nosotros mismos para que el Espíritu Santo, a través de la palabra, desarrolle el carácter de Cristo en nuestras vidas. El carácter de Cristo significa que cada día vamos a morir más, porque no tenemos que darle lugar a la carne. No podemos dejar que la carne, como decían los marineros hoy día, resucite. No tenemos que mantenerla. Tenemos que mantenerla muerta. Porque nuestra carne siempre nos va a pedir cosas que le gusta al cuerpo, cosas que le agrada, pero todo en la palabra de Dios dice que la carne no tiene comunión con el Espíritu. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Matar todos los días, declarar la muerte a nuestra carne. Participar de nuestro propio entierro todos los días. Funeral de nuestra carne. De nuestra propia carne. Y ordenarle, decirle: carne, tú estás muerta. ¿Saben por qué? Porque la carne siempre quiere resucitar. Siempre nos hace recordar: oye, ya te vi. Cuando nosotros todavía no hemos decidido matarle definitivamente. Y para que nosotros hagamos eso, tenemos que seguir las huellas de Cristo.
No te digo que lo vas a hacer en un instante. A mí me costó, en estos tiempos estoy entendiendo, costó, me cuesta y me comprendiendo, costará. y sí, Tres sigue tiempos. costando, sí, pero ya es un caminar en eso, entender. Primero Dios nos da a entender de todo lo que, cómo a Él le gusta. Es el Espíritu Santo, es la comunión del Espíritu Santo. Es esa comunión que tú y yo debemos tener todos los días. Lo primero que tenemos que hacer en nuestras vidas, quiero enseñarles, eh, es clamar al Espíritu Santo, hablar con el Espíritu Santo. Cuando te levantes de tu cama, en las primeras horas de la mañana, o no sé si tienes la costumbre de qué hora te levantas, tú lo conoces. Entonces primero decirle: buenos días, Espíritu Santo, aquí estoy, yo reconozco que tú eres mi maestro, reconozco que eres mi guía, mi dirección, y yo estoy aquí para poder recibir tus instrucciones. Yo quiero ser instruida para este día, para todo lo que me va a acontecer, para todo. Le disponemos nuestro corazón para que Él nos dé sabiduría en los momentos que nosotros lo necesitamos realmente, para que Él nos redirija, para que nos instruya, nos interrumpa. Es el Espíritu Santo todo eso que va a hacer cuando tenemos comunión con Él, pero una comunión verdadera, que sale del corazón mismo y que ama estar en comunión con Él, porque Él siempre nos va a dirigir a todo lo bueno, a todo lo que a Dios le agrada, hasta cómo orar Él nos enseña. Amén. Amén. Y no olvidarnos principalmente en este programa de la petición que nos ha hecho el Señor en Efesios 4:15. ¿Cuál es el versículo que Dios nos dio para poder entender de que hay una huella que está en su palabra, y solo los que escudriñan y buscan van a sacar esas piedras preciosas, esos secretos muy guardados que dice la palabra, para poder edificar y poder ir entendiendo las circunstancias y poder aceptar, ¿cierto?, la bendición de ser hijo de Dios, porque nosotros podemos aceptarla en una condición de recibir un regalo, pero también tenemos que aceptar la responsabilidad, como yo le hablaba, de que ese regalo lo podamos mantener y hacer crecer. Tenemos que crecer como hijo de Dios, no decrecer. No podemos quedarnos con una salvación, porque la palabra de Dios dice que tenemos que cuidar una salvación tan grande, ¿cierto?, con temor y temblor. No podemos descuidar esa salvación grande. Por lo tanto, tenemos que estar alerta, tenemos que estar pendientes de nuestro accionar. Tenemos que ser vigilar nuestra propia vida, nuestras propias conductas, lo que está dentro y lo que está afuera, porque es ahí donde nosotros empezamos a realmente a entender de lo que es el discipulado de Cristo en nuestras vidas. Cuando le aceptamos, ¿cierto?, a Él como el Señor de nuestra vida, es muy fácil aceptarlo como Salvador, porque es la gracia. Pero es muy difícil aceptarlo por el Señor, porque es sujeción, sumisión, obediencia. Es muerte al yo, es renunciar a mi voluntad. Entonces, hay muchas personas que tienen al Señor solamente como Salvador y no se pueden separar. Tiene que ser Salvador y Señor, porque Él te regala y te enseña a cuidar esa salvación, a caminar. Porque no se olviden que estamos en un mundo, ¿cierto?, que va el mal en peor, es decir, en deterioro total. El mundo está en un caos, en una perversidad. Imagínense que en el tiempo de la Biblia, en el Antiguo Testamento, había Sodoma y Gomorra. Era terrible lo que era sexualmente, era terrible la maldad, todo. Y ahora estamos peor que eso. Y no podemos dejar de expresarlo y dejar de decirlo, porque podemos dañar a las personas. No, la verdad nunca va a dañar, la verdad va a ser libre. Amén. Porque dice en su palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice. Claro, eso es importante, porque esa misma verdad nos hace libre. Y hay un pasaje, hay una porción, un salmo, ¿cierto?, que habla, ¿cierto?, de los acontecimientos en esa época, que era desbordante. En el Salmo 12, yo quiero que
ustedes puedan leer en su casa, que hace que nosotros hoy pongamos una alerta, que hoy nos pongamos, ¿cierto?, la voz de atalaya para poder avisar al pueblo, ¿cierto?, lo que viene. Es decir, lo que viene es peor, lamentablemente es peor de lo que está en este mundo, es peor de lo de ayer. Pero para nosotros viene una gran esperanza, para nosotros viene el Señor Jesús, que Amén. viene a traer justicia. Es como que alguien dijo que estamos nosotros adeudados con Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque es peor el tiempo, estamos pasando los peores tiempos que en Sodoma y Gomorra y todavía no vino Cristo a exterminarnos. Entonces como que estamos en deuda. Eso es Y una la palabra verdad. misma dice que Eso va a es ser una peor. verdad, Es sí. decir, nosotros tenemos que saber que cuando escudriñamos la palabra y meditamos en la palabra, ella nos va a ayudar para entender los tiempos. Primero, entender los tiempos en que vivimos. Entendernos a nosotros que tenemos que ir esa metamorfosis que hace el Señor a través del Espíritu Santo, que nos va preparando como el camaleón. Cuando hay un peligro, él se cambia de color de verde, rojo, porque se mimetiza, ¿cierto?, en el lugar donde está. Si hay un lugar que es roca, se pone negro. Si hay un lugar que es flor, se pone ¿cómo se llama? El color de la flor. Entonces nosotros, a través del Espíritu Santo, Él nos va fortaleciendo en los tiempos que estemos viviendo. Por eso es importante, vuelvo a recalcar, que nosotros como hijos de Dios no menospreciemos las huellas del Señor. Amén. No menospreciemos el entrar en intimidad con Dios, como Amén. decía la pastora Luz, de que realmente podamos tener esa comunión diaria con la palabra, con el Espíritu Santo, con el Dios Trino que nos fortalece, y que podamos tener el discernimiento y la voluntad absoluta de controlarnos, Amén. de ser un líder excelente para que seamos buenos discípulos de Cristo. Amén. ¿Cierto? Porque es fundamental en nuestra vida. Porque miren lo que dice en el Salmo, y los tiempos no son diferentes, cada vez son malas. Dice, en el Salmo 12, dice, versículo 1 y 2, dice, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Esta generación que estamos viviendo sigue siendo, y aún se va a ir, ¿cómo se llama? Degenerando la maldad. Todo esto se va a ir degenerando. Pero hay una esperanza. Hay una esperanza que en el versículo 6 aparece el gran Salvador de nuestras vidas. Porque muchas veces somos impactados en nuestras emociones. Mire, acá en juego están siempre las emociones, por lo que sea. Aunque tú seas cristiano, aunque tú seas un líder espectacular de la iglesia, aunque sea el primer hombre que entra a la iglesia, aunque sea que quizás nunca entraste y estás recién escuchando el evangelio, siempre vas a tener que lidiar con tus emociones. Siempre eso es inevitable, porque eso es el condimento, ¿cierto?, que tiene nuestra vida para llevarnos en nuestra conciencia, porque la conciencia es una herramienta que puso Dios en nosotros, el bien y el mal. Entonces las emociones juegan, entonces la conciencia empieza a mostrarnos qué es lo que es lo bueno. Y la conciencia, guiada por el Espíritu Santo, funciona así. Dice, en el versículo 6 y 7 dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. La palabra trae vida. Dice, en hebreo dice que la palabra es como una espada de 2 filos, que corta el cuerpo, discierne y entra a lo más profundo de tu ser y te muestra realmente quién eres tú y quién soy yo. Dice en el 7, tú Jehová los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Hay una declaración del rey David acá, ¿cierto?, de que él reconoce que Dios es el encargado de guardarnos. Él nos va a guardar nuestra salvación. Pero que tiene que haber una predisposición en nuestro corazón, tiene que haber una predisposición porque los tiempos son malos. Yo anoté, dice,
En todas las épocas, hasta hoy, el pueblo de Dios experimenta esto. En los postreros tiempos, estas condiciones serán cada vez más desbordadas. Se va a salir de control. Dice, nosotros como iglesia del Señor estamos apercibidos, estamos avisados por la palabra de lo que viene. Por eso son las profecías, por eso son las palabras, nos enseñan. Por lo tanto, si Dios sabe que va a venir eso, te va a enseñar a cómo resistirlo, como el camaleón. Si hay que vestirse de rojo, nos vamos a vestir de rojo. Si hay que vestirse de verde, nos vamos a vestir de verde. Es el proceso que hace Dios para que nosotros entendamos y seamos, como somos personas apercibidas, de poder fortalecernos y acercarnos y tener paz en nuestro corazón. Y esa paz absoluta solo viene cuando confiamos plenamente en Dios, cuando generamos una obediencia radical, un corazón sumiso y sujeto. Entonces ahí podemos disfrutar de la paz. A pesar de la tormenta, hay paz. Amén. Sí. Por eso es importante en nuestra vida. Entonces saber de y que ese es él, ¿verdad? Su esencia. Su esencia la esencia del Señor es paz, es amor, es benignidad, es paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. Todo eso gozo, todo eso encontramos en el Espíritu Santo, que es el mismo Dios, ¿verdad? Y eso siempre encontramos en Él. Todo aquello que las personas buscan, encontramos en Él. Solamente que lo buscan en forma diferente, ¿verdad? Pero Dios, sin embargo, nos enseña de forma también totalmente a su manera. Amén. Y eso debe ser a su manera y no a la nuestra, y mucho menos la manera del mundo, porque siempre hay un paralelismo. El enemigo siempre hace un paralelismo con Dios, siempre está va degenerando lo que Dios genera con una mentira. Entonces, cuando no estamos enfocados en las cosas del Señor, fácilmente somos engañados y caemos en los engaños, en las mentiras del diablo, porque el diablo es realmente el padre de mentira. Así que tenemos que tener cuidado con todo eso. Y claro, Dios nos enseña en todo tiempo, en todo momento. Siguiendo sus huellas encontraremos muchas cosas, libertad absoluta en todo. Él va a sanar nuestras emociones totalmente, porque Él nos quiere con emociones. Pero ¿qué pasa? Que nuestras emociones siempre son llevados, como estaba diciendo mi esposo, son llevados a las cosas malas, a lo malo. Entonces Dios tiene el control, tiene el Espíritu Santo, el que va a sanar nuestras emociones cuando nosotros nos entregamos totalmente a Él. Cuando le decimos, aquí estoy, yo quiero que tomes el control de mi vida, ya no quiero controlar mi vida, renuncio a querer controlar cada detalle de mi vida y te doy el control de todo mi ser, decirle al Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces vas a ver cómo tus emociones van a ir sanando y vas a actuar de forma madura, consciente. Vas a preguntar varias veces cuando vas a dar una respuesta si es la respuesta correcta la que voy a dar. Y tantas cosas que Dios tiene para nosotros, porque ¿saben una cosa? Cuando estamos en el camino del Señor, estamos siguiendo su huella, nunca van a ser, no podemos decir, yo ya estoy bien, yo ya hice todo. No, cada día es un desafío nuevo del Señor. Y cuanto más vamos creciendo, más vienen cosas para nosotros, para hacer. Amén. Miren, el versículo que tenemos como eslogan, ¿cierto? En nuestro programa, ¿cierto? Huellas para la libertad. Yo les voy a leer en el lenguaje actual. Dice, al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia, quien es que gobierna nuestro corazón. Amén. Entonces tenemos que saber que hay los pilares importantes de este versículo, es el amor, la verdad, ¿cierto? Y el crecimiento, es decir, el amor, la verdad, ¿cierto? Hacen un trabajo en nuestras vidas que nos da el crecimiento espiritual, la madurez espiritual.
Entonces, tenemos que saber que esa madurez va en compañía con el Señor a través de la palabra y el Espíritu Santo, que nos va preparando para los momentos que nosotros no sabemos que vamos a pasar, pero la palabra va trabajando antes y nos prepara para esos momentos. Amén. Entonces, es de suma importancia. Y dice, miren lo que dice en el versículo anterior, porque yo me quedé en esta palabra, dice al contrario, empieza así, al contrario el versículo. ¿Qué al contrario de qué? Dice, en el versículo 13, ¿cierto? El del 12 vamos a empezar, el 4:12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Está hablando Pablo, ¿cuál es el motivo de esta carta? ¿Cuál es el motivo de la enseñanza? ¿Cuál es el motivo de Cristo? ¿Cuál es el motivo de las huellas que Él dejó? ¿Para qué? Para el crecimiento de la iglesia. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces tenemos que saber que nosotros no podemos amar a alguien que no conocemos. Nosotros no podemos seguir a alguien que no conocemos. Tenemos que tener esa predisposición en nuestro corazón intencionalmente, tenemos que ser intencionales en esto, y esto yo siempre enfatizo, que si tú no tienes la intencionalidad de conocer en lo más profundo a Dios, nunca se te van a revelar esas cosas que hay guardadas para los que buscan. Amén. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que no conocemos, y eso es una constante. No porque yo lleva 20 años o tenga un título voy a dejar de no conocer cosas del Señor. Cada día y cada tiempo voy conociendo cosas nuevas, porque la palabra se va revelando según los tiempos en que yo estoy viviendo y según las circunstancias en que están dentro de mí. Me va ministrando y dice, amén. Y todo eso implica el conocimiento de su palabra y la meditación de su palabra. Amén. Dice, al Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Acá hay un requerimiento importante en nuestras vidas. Es fuerte y es alta la vara. No es una vara mediocre. No es una vara... muchas veces nosotros nos medimos por las personas. Y nosotros no podemos medirnos por la persona. Yo estoy mirando a la persona que viene debajo, que recién entró a la iglesia y está gateando, y digo, bueno, por lo menos no estoy tan mal como él. O quizá miro hacia arriba y digo, bueno, me falta poco. No, la medida es Cristo. Amén. Eso te incita, te insta, te empuja a trabajar todos los días de tu vida. Nunca puedes decir, bueno, ya lo alcancé. Ya la meta es el cielo. El cielo. La meta es el cielo. Y claro, pero es tu actitud la que va a determinar tu vida espiritual. Amén. Si tenés esa actitud de saber que todos los días te levantás pecador y tenés que luchar contigo y con tus debilidades, ¿cierto? Y tenés las herramientas de la palabra, tenés la ayuda del Espíritu Santo y tenés una unción de conocer tu identidad como hijo. ¿Quién eres tú? Porque eso le pasó al hijo pródigo. Al hijo pródigo se desbanda y se va de la casa de su padre. Si todos nosotros como generación, nosotros salimos de la casa de nuestro padre en Adán, salimos todos, ¿cierto? Y en un momento, ese hombre, cuando ya pasó, se gastó todo, hizo todo con su vida, porque uno cuando hace su vida, ¿cierto? A su manera, siempre va a haber falencia. Y ese hombre en un momento... Hizo de su vida gato y zapato. Gato y zapato. ¿Y qué es lo que pasó? En un momento dice, vuelve en sí. ¿Por qué él vuelve en sí? Porque encontró que no había misericordia en el mundo, porque él quería comer la comida de los chanchos y ve que nadie le quiere dar. Es decir, él vuelve con ese concepto en su vida, que lo había visto en su padre, en su casa, ¿cierto? De su padre, ¿cierto? Total. Y nosotros tenemos que saber que eso siempre va a haber en nuestra vida. Cuando estemos en un dilema, cuando estemos vamos a volver en sí, porque el Espíritu Santo nos va a ayudar, porque es el trabajo de Él. Él nos cuida. Claro, y nos cuida que lleguemos al cielo. Hay un sello de Él para que nosotros no perdamos la salvación. Y ese hombre, ese joven, ¿cierto? Se acuerda de que papá era un buen patrón. Hay provisiones. Claro, hay provisión. Y que su papá es generoso. Es generoso. Entonces él no quiso irse como hijo, se quiso ir como empleado, como jornalero. Sí.
porque él reconoció que en el único lado que encontró la misericordia verdadera, esa que es de amor, esa que es de verdad, está en el Padre. Por eso que nosotros tenemos que saber que tenemos esa vara alta de poder, tenemos la responsabilidad, ¿cierto?, de que estamos siguiendo las huellas de Jesús y tenemos la responsabilidad de dejar huellas a nuestras generaciones, que es nuestro legado a este mundo, para que puedan mirar esas huellas y decir, si este hombre, esta mujer lo logró, caminó, ¿por qué no yo no voy a poder caminar por la huella de Jesús? Si tanto él, igual que yo, pecador, débil, difícil, ¿cierto? Pero hay un testimonio de vida. Hay un testimonio de vida en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y dice, atiendan, dice, plenitud de Cristo, a medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, porque tenemos que consolidarnos como hijos de Dios, tenemos que consolidarnos como miembros de una iglesia, tenemos que consolidarnos en el cuerpo de Cristo. No podemos tener nuestra mente fuera del contexto de una vida cristiana y que cada vez que vamos a la iglesia nos ponemos la máscara y ponemos un chip de conciencia nueva y que somos cristianos. El cristianismo se vive las 24 horas, 24/7. Hermano, acá no hay 24/7, acá se vive 24 horas. Se vive como cristiano. Por lo tanto, si nosotros tomamos la identidad de hijo de Dios y queremos apropiarnos del regalo, muchas personas han recibido el regalo de la salvación, el regalo, pero no lo han podido abrir porque no han dejado a Dios ser el Señor de su vida. Sí. Y hasta el día de hoy están luchando con su carácter, con su docilidad, con su aceptación del Evangelio. Por sobre por todas completo. las cosas es con la carne. Claro, por porque la carne. La carne es el que no quiere compromiso, la carne no quiere obedecer, la carne quiere lo suyo, la carne es egoísta. Y entonces, cuando estamos en esa situación, es que nuestra carne está gobernando nuestra vida. Entonces, ahí es cuando el Espíritu Santo entra, debemos permitirle que entre a gobernarnos, porque Él va a gobernar nuestro espíritu. Y ahí en ese momento vamos a matar nuestra carne. Claro, porque vamos a crucificar nuestra carne. Porque el mismo Jesús dijo, ¿cierto? Tenemos que andar como Él anduvo. Sí. La misma palabra dice. Amén. El Señor dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cierto? Amén. Eso está en 1 Juan 2:6. Sí. ¿Cierto? El apóstol Juan explica así, mira, si vos decís que vos sos cristiano, tenés que andar como Jesús, pero tenés que permanecer en Él, no salir, porque permanecer es todo el tiempo. Hay muchas personas que permanecen un rato y salen de Cristo, y van y vienen, hacen las cosas del mundo, están en el mundo, están con amistad con el mundo, y dice la palabra, ¿quién es amigo del mundo? Es enemigo de Dios. Es enemigo de Dios. Entonces tenemos que saber que las Escrituras nos invitan a caminar sobre los pasos de Cristo. Esto representa una vida de fe verdadera, obediencia radical, obediencia que no tiene un por qué o un por cuándo y dónde y cómo lo hago, no. Obedecer nomás. Obedecer. Así como Abraham obedeció cuando le dijo el Señor que vete de tu tierra y tu parentela y yo te mostraré el camino, la ciudad donde vas a habitar. Y él salió y se fue, no sabía dónde, pero él obedeció y se fue. También cuando le dijo que le entregue a su hijo Isaac, también él se fue en obediencia a hacer. Pero vemos cómo cuando somos obedientes, la bendición que tenemos, tan grande. Y viste la bendición de ese pasaje de Abraham, tremendo fue, tremendo. Imagínate que te pida, es decir, le pide el milagro, primero le pide la promesa que él le dio, y mira, seguime y yo te voy a dar una generación, pero no tengo hijo, yo te voy a dar el hijo. Es decir, la promesa estaba basada en Isaac, en el fruto de la promesa, eso era, y le pide eso. Y Abraham, imagínense, manso, no reclamó nada. Es decir, hay que estar en ese nivel.
Porque quizás nos va a pedir algo, nos vamos a tener que apartar de nuestros seres queridos, como me pasó a mí, me tuve que apartar de los amigos, me tuve que apartar de todo lo que envolvía mi vida, ¿cierto? Antes de Cristo, porque tenía que hacer un depuramiento, tenía que hacer una limpieza al Señor en mi vida, para yo centrarme solo las cosas de la cruz, porque ella era cristiana y yo no. Y la cruz que está ahí atrás nos une, nos tiene que unir. Ya no somos yugo desigual, pero en ese momento éramos yugo desigual. Yo quizás me iba a la iglesia, pero no estaba un hombre convertido, no había recibido lo que yo necesitaba recibir. Entonces tenemos que saber que como hijo de Dios tenemos que entender los tiempos. Nosotros estamos en un tiempo que nosotros tenemos que crecer, no podemos dejar, ¿cierto?, de permanecer en Cristo en ningún momento. Tenemos que ser fieles en eso. Dice en 1 Pedro 2:21. ¿Y saben qué? No es fácil. No es fácil seguir a Cristo. Pero es apasionante. Claro, porque hay personas que han perdido la vida. Es apasionante seguirle a Cristo. Claro, es Porque apasionante. cada día es algo lindo, una sorpresa. Es hermoso el camino, Sí, claro las que sí. huellas. Seguir las huellas de Cristo es lo mejor que te puede suceder. Muy lindo, porque imagínense lo que el cuadro de la cruz, estando ahí el Señor Jesús se mira a María y a Juan, ¿cierto? Él no dejó ninguna cosa inconclusa. Y le habla a su mamá y le dice: María, este es tu hijo. Le habla a Juan y dice: este es tu mamá. Madre. Es decir, el Señor siempre se va a preocupar de lo más importante, todo en cuenta, para que Él pudiera decir consumado es, ¿cierto? Tuvo en cuenta los pequeños detalles, los grandes detalles. Entonces fue un sacrificio perfecto. Por eso el premio de la resurrección, y es lo que esperamos nosotros, resucitar. Amén. Y nosotros tenemos que pasar situaciones difíciles, porque Juan murió muerto con violencia. Si todos los discípulos murieron, el único que no murió violentamente, Juan fue el único que no murió violentamente, todos los otros murieron violentamente, pero a él le quemaron y sobrevivió, porque Jesús ya había dicho que él quedaba para el último. Entonces, tenemos que saber que hay un costo, pero ese costo se paga con la cara llena de risa, porque sabemos nuestro final. Dice en 1 Pedro 2:21, donde este hombre, Pedro, rudo, intrépido, sanguíneo, que decía todas las cosas, ¿cierto? Y cómo Dios lo fue transformando. Por eso es lindo leer la palabra, cómo vas viendo la evolución de Pedro, vas viendo la evolución de Pablo, vas viendo la evolución, ¿cierto?, de los discípulos, de todos los que están ahí, de toda la palabra del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Y dice en 1 Pedro 2:21, dice así, Pedro hablándonos, dice: pues para eso fuiste llamado, para que también, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas, para que sigamos sus pisadas. La mayor distinción y el más alto privilegio de cualquier cristiano que se llame verdadero cristiano es el privilegio de sufrir por Cristo y el Evangelio. Amén. Este me habló profundamente en esta semana. Juan, en el capítulo de Juan 32, 8, versículo 32. Sí, 8:32. vamos a conocer la verdad, ¿cierto? Para hoy. Ya conocimos una porción de la verdad ayer,
Pero hoy vamos a conocer una porción Más. y hoy está hablando a nuestro corazón y hoy está hablando verdades que no sabíamos. Porque la verdad de Dios es una verdad que va produciendo vida según la necesidad que tenga el Amén. oyente, Sí. según la necesidad de la persona que está escuchando o que ha sido ministrado por esa verdad. Y tenemos que saber que en Mateo, sí, cuando empieza la bienaventuranza, el sermón del monte, el Señor en una parte dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Y esta promesa está para ti y para mí. Por eso tenemos que seguir las huellas del Señor Jesús. Sí. Tenemos que seguir a cada uno de nosotros, ¿cierto? Sí, porque estamos en un mundo que es contracorriente. Claro, estamos en ese mundo. Entonces sí o sí va a haber persecuciones. Cuando hablamos la verdad, nos va a venir encima la mentira. Entonces tenemos que estar preparados para eso. Pero Dios nos va a ir preparando. No se tienen que preocupar porque eso... en Dios no hay, así que yo ya estoy lista, ya estoy bien. Siempre en Él hay más y más y más. Lo único que tenemos que Porque, preocuparnos eh, es de guardar lo que Dios nos ha puesto en nuestro corazón. Amén. Quizá ella tiene una madurez del 80% y yo tengo un 20%, pero yo no puedo perder ese 20% por las tribulaciones, los Amén. principios y convicciones que Dios ha marcado en mi vida, no los puedo perder, porque si yo no los pierdo, significa que van a crecer, Amén. Sí. porque los pruebas y los Porque fuegos, él nos mete en dimensiones. claro, El Señor se maneja en dimensiones. Está la primera dimensión, la segunda, la tercera, la cuarta. Entonces, en la medida que nosotros vamos caminando, vamos entrando en esas dimensiones donde Él nos invita, donde Él nos lleva. ¿Por qué? Porque ve nuestra dación, ve nuestra fe, ve cuánto le amamos. Entonces, Él sí o sí va a ir llevándonos en dimensiones diferentes. amén, amén. Dice, tenemos que negarnos a acomodarnos a esta generación, al tiempo que estamos viviendo. Una generación insensible, indiferente, inmoral y malvada. Nosotros tenemos, y por eso Dios nos prepara. Todos los días Él nos prepara. Él capacita nuestras vidas. Y nosotros tenemos que cada día tomar la decisión de ir a ese lugar, así como tú enchufas tu teléfono, así como tú enchufamos todo lo que tenemos que hacer para poder tener, ¿cómo se llama?, la energía Comunicación. suficiente para comunicarnos a través del teléfono. Nosotros tenemos la oración, Amén. que es fundamental, que es la conexión. Mira, la oración es la que te lleva a vivir en paz, porque ahí tú descargas tu corazón, hablas con Dios, hablas íntimamente con el Señor. Entonces eso es importante para ti. No podemos dejar nosotros la oración de lado. No, porque la oración es la única manera de comunicarnos con Él. Y en su palabra dice que nosotros tenemos que orar, hablar con Él siempre, y cerrada la puerta, dice. Entrar en los secretos de Entrar en Dios. los secretos, a menos que sea una oración de intercesión como hace la iglesia HR, ¿verdad? Siempre están haciendo oraciones de intercesión, eso es diferente, pero nosotros personalmente debemos orar, hablar con Dios todos los días de nuestras vidas, porque eso nutre Claro. nuestro espíritu, nutre La nuestra oración es la fuente de conversación. la paz. La oración es una fuente inagotable de paz. Amén. Mire, el mejor lugar, hay una canción que habla, el mejor lugar para estar es a los pies A de los Jesús. pies de Cristo. Ahí humillándote, Sí. orando, ahí viene esa fuente inagotable de paz, empieza a tener esa fuente inagotable que Empieza viene a de la tener. oración, empieza a darte paz, Ujú, porque la paz es a pesar del conflicto. ujú. La paz es a pesar de que esta generación perversa, malvada, inmoral, ¿cierto?, nos causa dolor en nuestra vida, nos causa dolor porque nosotros visualizamos, quizá no estamos visualizando nuestra propia vida porque ya estamos un poco consolidados en el Señor, pero hay hijos, hay nietos, hay generaciones que Sí. vemos, amigos, hijos de amigos, personas que vemos y nos duele el corazón
de lo que ellos están viviendo porque no han aceptado la responsabilidad de que el Señor sea Señor. Y aún mismo en la misma iglesia de Jesucristo hay personas que son fluctuantes, un día sí, un día no, porque solamente lo tienen como Salvador, y como Salvador, ¿cierto? Entran, salen, entran, salen. No, la única forma de permanecer, ¿saben qué? En la palabra, lo que más se habla en el Nuevo Testamento, del 100% que se habla de salvación y de Señor, se habla un 20% de salvación, se exige la salvación, más se exige lo que es el señorío de Dios, del señorío de Cristo sobre nuestras vidas, Amén. porque es lo más importante, Claro. porque es el compromiso nuestro para mantener una salvación tan grande que se nos ha dado, que no la descuidemos. Amén. Tenemos que cuidarlas y con nuestra actitud la vamos a cuidar. Amén. Y con el Espíritu Santo. Claro que sí, porque es Totalmente. lo que determina en nuestra vida esa oración, esa intimidad con el Espíritu Santo. Y el Señor en ¿cómo se llama? En Mateo 28:37 dice: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda Tu mente. tu mente. Ujú, Señor dice: yo les voy a dar lo nuevo, ujú. ¿cierto? Y sabemos, Dios es amor, Jesús es amor, el Espíritu Santo es amor. ¿Y tú qué tienes que ser? Amor. Amor. Ujú. Es lo principal. Nosotros tenemos que transformarnos en hombres llenos de amor, Amén. porque la verdad hace esa transformación, esa metamorfosis. Entonces, Para luego dar amor. claro, para luego dar amor. Con Dios pues, es dar y recibir. Claro, y Y dice, recibir y dar también. por eso que es muy importante, porque están en juego nuestra mente, está en juego nuestra voluntad, está nuestra alma, y tenemos que sujetarla, tenemos que permitir que la presencia de la palabra en mi vida con el Espíritu Santo puedan sanar mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Amén. Podamos tener, ¿qué significa eso? Tener una relación íntima con Dios Todos los en el días. hombre trino, Diariamente. en el hombre trino diariamente. Ujú. Tenemos que Amén. tener eso. Y dice en 1 Timoteo 1:5: pues el propósito de este mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas es el amor nacido de corazón limpio Amén. y buena conciencia y de fe no fingida. Amén. Atiendan, tenemos que entender que este amor que Dios nos da tiene que generar en nosotros, Algo ¿cierto? verdadero, Un puro. amor, ¿cierto? Nacido de un corazón limpio, Un corazón puro. un corazón puro. Y esa es la única forma, es cuando el Espíritu Santo llena tu vida Amén. y vos le das lugar a tener una comunión con el En Espíritu nombre de Santo. Jesús, amén. Por eso que la gloria de Dios hoy en este Gracias, momento está tocando tu Gracias, corazón. Señor. Porque el Amado Espíritu Dios. Santo que está dentro de ti, está dentro de mí, hace una limpieza en mi vida y usa esas huellas de libertad que Amén, Jesús Señor. nos dio como Gracias, ejemplo, Padre. nos dejó a seguir, y esas huellas que tú estás con todo tu esfuerzo siguiendo las huellas de Jesús, no te desanimes porque quizás te desviaste un rato, no te desanimes, siempre hay oportunidad, siempre hay un llamado de arrepentimiento, siempre hay un momento de volver en sí. Amén. Quizás hoy es el momento para ti, quizás hoy es el momento para mí, pero hay un momento especial en este momento, hay una unción de Dios especial Amén. en este momento. Gracias, Dios, por tu presencia. En el nombre de Espíritu Jesús, Santo. declaramos la presencia Sí, del Señor Espíritu Santo que empieza en cada a corazón limpiar que está este escuchando. corazón, En nombre de a Cristo Jesús. ordenar los pensamientos, Sí, que vayan Señor, cautivo en nombre de todo Cristo pensamiento a la Jesús. obediencia a Sí, Cristo, Señor, en que el nombre de empieza Cristo a Jesús. sanar mi corazón, Amén, ese Señor, corazón en el que se nombre de estaba Jesús. poniendo un poco duro, un Oh, poco Padre, terco. Señor, En el nombre de Jesús, la gloria del Espíritu sí, Santo Señor. hoy empieza nombre de a Cristo Jesús. sacar toda insensibilidad, En el nombre de toda Cristo duda, Jesús. toda incredulidad Sí, en el Señor, nombre de en el Jesús, y nombre de empieza a Jesús. masajear espiritualmente tu corazón para que Señor, en el empiece a nombre ser de Cristo sensible, Jesús, para que Santo. empiece a latir sintiendo Señor. el latido de Dios en su vida, en Sí, el Señor, nombre de pueda Cristo escuchar tu Jesús. palabra.
Declaramos, Señor. Declaramos, bendito Dios, Padre Celestial, que empieza a formarse y empezamos a vivir una fe no fingida, no una fe de apariencia, no una fe de máscara, no una fe de oportunismo ni oportunidades que solamente el día domingo, solamente cuando me junto con el hermano o cuando alguien me está viendo. No, Señor, sino que en todo tiempo, en el nombre de Jesús, declarando, bendito Dios, que es el único que puede limpiar el corazón, es usted, Señor. Su palabra, Señor, que es agua pura, limpiará nuestra vida en este momento, Señor, porque, Señor, declaramos, Señor, que le vamos a ver, Señor, y eso significa, Señor, que vamos a seguir las huellas de Jesús, Señor, su Hijo, Señor, y vamos a morar en su presencia eternamente, Señor. Hoy, Señor, declaramos bendición. En el nombre de Jesús. Oh, bendito Dios, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres digno de recibir la gloria y la honra, Señor. Padre, Señor, te damos gracias por llamarnos a caminar como es digno de caminar contigo, Señor. Y te pedimos en este momento con mi esposa por cada hogar, por cada persona, Señor, que nos está escuchando, Señor, por cada matrimonio, por cada hijo, por cada hija e hija suyo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Oh, bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor, a que aprendamos a caminar, Señor, y no soltar la mano suya, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Nosotros bendecimos este momento, declaramos, Señor, que el que empezó la buena obra en cada uno de nosotros es fiel para terminarla. Y disponemos nuestro corazón, Padre Celestial, a seguir sus huellas, a seguir esas huellas que nos han mostrado libertad y nos seguirán mostrando libertad, porque tenemos